Hola, hoy te mostraré cómo hacer uno de mis postres favoritos, unos deliciosos eclairs rellenos de crema pastelera de vainilla cubiertos con chocolate. Encuentra la lista de ingredientes en la caja de descripción. Primero haremos la crema pastelera. Para esto colocamos la leche en una cacerola y la ponemos a fuego medio lento, revolviendo ocasionalmente. Cuando empiece a hervir, apagamos el fuego. Colocamos en un tazón las yemas de huevo, agregamos el azúcar y la fécula de maíz y mezclamos muy bien con un batidor, asegurándonos de que no queden grumos. Agregamos la leche poco a poco sin dejar de batir. Regresamos la mezcla a la cacerola y colocamos nuevamente en el fuego. Sigue cocinando sin dejar de remover. Sentirás la mezcla líquida y que no pasa nada, pero de un momento a otro se espesará y hervirá. Agregamos la vainilla y volvemos a mezclar. Transferimos a un tazón y colocamos film plástico inmediatamente, asegurándonos de que el plástico esté en contacto con la superficie de la crema. Esto es necesario para que no se forme una capa de nata en la superficie de la crema. Dejamos reposar hasta que llegue a temperatura ambiente y después refrigeramos. Para hacer la masa, colocamos el agua en una cacerola. Agregamos la mantequilla, el azúcar y la sal y calentamos a fuego medio removiendo un par de veces para que la mantequilla se derrita. Dejamos en el fuego hasta que la mezcla hierva. Apagamos el fuego y agregamos la harina de un solo. Mezclamos vigorosamente hasta que la harina se haya incorporado completamente. Después regresamos a la estufa a fuego medio y cocemos sin dejar de mezclar hasta que obtengamos una masa lisa que se separa de los costados de la cacerola y se forme una capa en el fondo. Esto debería tomar menos de 1 minuto. La masa estará bastante espesa y brillosa. Trasladamos la masa a un tazón resistente al calor y dejamos enfriar 5 minutos. Colocamos los huevos en otro tazón y los batimos. Agregamos una tercera parte a la masa y mezclamos bien. Al inicio costará integrar y la mezcla se verá extraña, pero al seguir batiendo se integrará bien. Repetimos este paso incorporando poco a poco. Puede ser que no necesites agregar todos los huevos a la mezcla. Esto dependerá del tamaño que usaste y de qué tanto se evaporó el líquido en la mezcla inicial. Para comprobar si la masa está lista, mezclamos bien y levantamos la paleta. Si la masa forma una V como ves acá, estará lista. Trasladamos la masa a una manga pastelera que tenga una boquilla de estrella abierta. Después colocamos una hoja de papel pergamino en una bandeja y colocamos pequeños puntos de masa en las esquinas para que el papel no se mueva. Puedes trazar líneas en el reverso del papel como guía para que todos los eclairs tengan el mismo tamaño. Presionamos la manga pastelera hasta que salga un poco de la masa y hacemos contacto con el papel. Levantamos la manga y hacemos un trazo recto, haciendo presión constante para que las líneas queden del mismo grosor. Al llegar al final, deja de hacer presión y levanta la manga. Repite con todos los eclairs dejando espacio entre cada uno ya que crecerán en el horno. Humedece un dedo con un poco de agua y presiona suavemente los picos que hayan quedado para alisar la superficie. Esto es necesario ya que estos picos se pueden quemar en el horno. Horneamos en un horno precalentado a 220 grados Celsius por 15 minutos.
Después bajamos la temperatura a 180 grados y horneamos 25 minutos adicionales o hasta que los eclairs tengan un color dorado. Sacamos del horno y usamos una boquilla para hacer 3 perforaciones en la parte inferior de cada uno. Colocamos boca abajo y dejamos enfriar. Esto servirá para que el vapor salga de los eclairs y se reseque el interior. Dejamos enfriar completamente en una rejilla antes de rellenar. Sacamos la crema del refrigerador. Esta estará con una consistencia gelatinosa, por lo que es necesario batir nuevamente unos segundos para poder usarla. Colocamos dentro de una manga pastelera adaptada con una boquilla. Insertamos la boquilla y rellenamos bien cada eclair. No escatimes con la cantidad de crema, debes llenar hasta que sientas que incrementa el peso y la crema comience a salir. Por último, derretimos el chocolate en un microondas o haciendo un baño María. Sumergimos la parte superior de cada eclair en el chocolate, quitamos el exceso y dejamos reposar hasta que se haya endurecido. Tradicionalmente, estos se cubren con un ganache, pero yo no tenía crema, por lo que decidí cubrirlos únicamente con chocolate. De cualquier forma, estos quedan deliciosos. Gracias por ver. Si te gustó el video, da clic en me gusta y suscríbete al canal.